Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a nuestro taller en materia fiscal mensual, que ya se está volviendo una tradición, e igualmente es una tradición tener con nosotros a la maestra Gabriela Valencia, que ya es por más conocida de todos ustedes, pues lleva con nosotros desde noviembre, a la que obviamente ya no hace falta hacer una introducción, solo mencionaremos pues que tiene su propio despacho, tiene una maestría en la Universidad de Economía y Negocios de Viena, con el profesor Michael Lang, y bueno, ¿no? Es para nosotros, para el doctor Estrada Mitchell y para un servidor tenerla nuevamente con nosotros, maestra. Bienvenida. En este taller mensual, la maestra decidió hablarnos sobre el régimen fiscal simplificado, así que el micrófono es todo suyo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, a César Alejandro, a Rafael por la invitación. Obviamente, muy agradecida con la Fundación Aguirre Anguiano Chávez y Jáuregui y la revista Tiempo de Derechos por este espacio. Y bueno, pues como siempre, lo principal es que esperamos que para ustedes sea de interés los temas que pues tratamos y esperamos que, bueno, también si tienen recomendaciones sobre los temas que les gustaría escuchar, pues muy bienvenidas. Y pues así sin más, empezamos la plática del día de hoy. Siéntanse libres, por favor, de plantear cualquier duda que puedan tener al respecto. Y bueno, pues a ver, algo muy importante, obviamente hoy vamos a hablar, como ya se anunció, del régimen simplificado de confianza para personas físicas y vamos a hacer un poco el comparativo con el régimen general de actividades empresariales y profesionales para que podamos entender un poco más a qué se refiere este régimen, por qué me conviene o no me conviene tributar en él, cuáles son sus obligaciones y poder tener una visión más general respecto de cómo es este reciclo. Para efectos de hoy me voy a estar refiriendo al régimen simplificado como reciclo y por otro lado, bueno, cuáles son las obligaciones bajo el régimen general. Entonces, si me ponen la siguiente lámina, por favor, pues vamos a empezar. Y como preámbulo es importante tener en consideración lo siguiente. Nosotros, las personas físicas residentes en México, para efectos fiscales, estamos obligados a pagar impuestos conforme a un título, que es el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y hoy en especial me voy a estar refiriendo a la Ley de Impuesto sobre la Renta, obviamente. Y bueno, ¿cómo pagamos impuestos nosotros las personas físicas? Bueno, la ley tiene una cosa que se llama régimen cedular. ¿A qué se refiere este régimen cedular? Bueno, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dicho, se refiere a que la Ley de Impuestos sobre la Renta establece diferentes categorías de ingresos en función de las actividades o fuentes que los generan y los somete a una tributación, a una modalidad de tributación específica. Es decir, yo en la Ley de Impuestos sobre la Renta tengo 9 diferentes tipos de ingresos que puedo tener como persona física y yo cuando obtengo algún ingreso, vamos a suponer, tengo una cuenta bancaria y me genera intereses, o vendo una casa que tengo y me genera un ingreso por esa venta, o tengo un departamento que rento, tengo que clasificar ese tipo de ingreso en alguno de estos 9 tipos de ingreso y con base en el capítulo específico de la ley que se refiere a ese ingreso, entonces yo voy a pagar mis impuestos. Entonces, una vez dicho, dado este preámbulo, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues vamos a estar hablando de los ingresos que las personas físicas obtienen por actividades empresariales y profesionales y por arrendamiento y uso y goce temporal de bienes inmuebles, ¿ok? ¿Por qué? Porque son estos los dos tipos de ingresos que quedan contemplados en reciclo. Entonces, vamos a ver que la ley me da un régimen especial para que en vez de usar el régimen general, yo pueda tributar en este reciclo, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí, vámonos en términos generales a este régimen simplificado de confianza, reciclo. Voy a empezar, obviamente hay muchas características de las que queremos hablar el día de hoy, como en general de qué se trata, pero voy a empezar con quiénes pueden tributar dentro de este régimen, porque eso me permite dar una buena introducción, ¿no? Eh, entonces, creo que es Alex la lámina anterior, anterior.
Perdón. A ver, la siguiente. Ahí, mil gracias. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden tributar en este régimen? La ley me dice que todas las personas físicas que realicen únicamente las siguientes actividades. Actividades empresariales, actividades profesionales y aquellas que otorgan el uso o goce temporal de bienes. Ahora, cuando yo estoy pensando en tributar en reciclo, sí tengo que estar muy seguro que califico y que soy de estas personas que obtienen este tipo de ingresos. ¿A qué se refiere la ley cuando me dice actividades empresariales? Bueno, estas actividades sí están definidas en el Código Fiscal de la Federación y en Ley de Impuestos sobre la Renta también. Y las actividades empresariales las entiendo como todas aquellas comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, ¿ok? Entonces, solamente este tipo de actividades entran como actividad empresarial. Luego, ¿a qué me refiero con actividades profesionales? Me refiero a todas aquellas actividades que deriven ingresos por la prestación de un servicio personal independiente que no estén comprendidos dentro del capítulo de sueldos y salarios que regula la ley de impuestos sobre la renta. Inclusive por ahí, si hacemos una interpretación sistemática de qué es una actividad profesional, y nos referimos a ella como servicios personales independientes, tenemos que la ley del IVA también nos define a qué se le da la característica de un servicio personal independiente y precisamente nos dice que es todo aquel que se trate de actividades que no son empresariales, ¿ok? Entonces, en servicios profesionales voy a meter todo aquello que son por servicios personales independientes y que no tienen la característica del empresarial. Por ejemplo, podemos hablar de, o sea, por ejemplo, si soy un abogado y me dedico a dar asesoría, si soy un contador, me dedico a dar asesoría, un ingeniero igualmente me dedico a dar asesorías, no estoy contratado bajo la subordinación, digamos, de un patrón, sino que soy independiente y llevo a cabo mis prestaciones de servicios, bueno, estamos hablando de un servicio profesional. Y finalmente, el arrendamiento o el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Normalmente, pues ustedes ya saben que aquí se trata de cuando yo precisamente otorgo el uso o goce temporal de algún bien a alguna persona y derivado de eso obtengo ingresos. Entonces, bueno, esa es la primera condición, que yo lleve a cabo este tipo de actividades. Y luego, la segunda condición muy importante es que la totalidad de mis ingresos propios de estas actividades, obtenidos durante el ejercicio inmediato anterior, no excedan de 3.5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, ahí lo primero que podemos ver es que es bastante amplio el límite que nos pone la ley para tributar en este reciclo. Anteriormente hablábamos de REPECO, régimen de pequeños contribuyentes, y después de RIF, régimen de corporación fiscal. Digamos que este es el régimen que viene a sustituir esos regímenes anteriores que siempre han sido regímenes de beneficio y un poco más simplificados respecto de los otros regímenes que hay tributarios. Y precisamente, bueno, el primer beneficio que vemos en Recico, pues es que sí cacha una base más amplia de contribuyentes, ¿no? Al incluir actividades profesionales y por uso o goce temporal de bienes. Entonces, bueno, también es importante decir, oye, si estoy iniciando actividades, porque aquí lo que decíamos es que yo para ver si estoy en el límite de los 3.5 millones me refiero al año anterior. ¿Y qué pasa si apenas estoy empezando actividad? Bueno, que si yo estimo, lo puedo hacer mediante una estimativa, si yo estimo que no voy a exceder de esos 3.5 millones totales anuales, bueno, pues entonces sí puedo tributar en reciclo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo además de estas actividades empresariales, profesionales, otorgamiento de uso o goce, qué pasa si yo tengo otro tipo de actividades? Porque ya les decía yo que la ley divide en 9 categorías distintas, ¿no? Entonces, la ley sí me dice que si yo, además de tener estas actividades empresariales, profesionales, uso o goce temporal, tengo ingresos por sueldos y salarios o tengo ingresos por intereses, sí puedo, por las actividades empresariales, profesionales y uso goce, sí puedo tributar en reciclo. No me saca de reciclo el hecho de que tenga ingresos de estos otros dos tipos, que son intereses y sueldos y salarios. Sin embargo, la condición es que, bueno, hay dos requisitos importantes. El primero, que en total toda la actividad no excede de 3.5 millones. Y por otro lado,
que los ingresos, sueldos y salarios y de intereses tributan en su capítulo especial, o sea, no los voy a combinar con reciclo, nada más que si los obtengo, sí puedo tributar por mis otros ingresos en reciclo. Entonces, bueno, importante tomar en consideración esa cuestión. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué considero, qué puedo considerar y qué no puedo considerar dentro de este límite de los 3.5 3.5 millones, ¿no? Hay ciertos tipos de ingresos que la propia ley me dice, oye, dentro de esos 3.5 millones no cuentes, y me da una lista. Dice, no cuentes la enajenación de casa habitación, si obtienes en ese año ingresos por enajenación de casa habitación, eso no se cuenta para efectos del límite, o sea, no me saca del límite. Los donativos igualmente no me sacan del límite siempre y cuando sean de los exentos, es decir, los que se dan entre cónyuges o los que se dan entre ascendientes y descendientes en línea recta. Ingresos por herencia o legado tampoco los cuento en el límite. Si recibo primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones, adquisiciones por prescripción, premios, por ejemplo, loterías, de rifas, indemnizaciones por perjuicios o intereses moratorios o cantidades que vengan de penas convencionales, eso tampoco lo cuento. Planes personales para el retiro tampoco afectan la parte del límite, ¿no? De cómo computo ese límite. Entonces, bueno, eso por lo que hace a cómo computo esta parte de los 3.5 millones. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Ahora bien, bueno, esta característica ya la mencionamos, el hecho de que los ingresos por salarios e intereses no me sacan de este régimen. Entonces, bueno, ahí pues puedo seguir tributando. Siguiente, por favor. Ahora, ahí ya dijimos quiénes sí pueden estar dentro del reciclo, pero ahora vamos con quiénes no pueden tributar dentro de este régimen. Y es muy importante que entendamos muy bien cada una de de estos supuestos en donde las personas se colocan fuera del régimen, porque muchas veces lo que, por ejemplo, yo he visto en la práctica y que pasaba mucho con con el régimen de incorporación fiscal o RIF, considera a lo mejor que se encuentra en el límite que permite el régimen para poder tributar en él, y no hace caso a ciertas exclusiones que a veces hacen los regímenes sobre cuándo aplican y cuándo no. Por ejemplo, el RIF era aplicado por muchas personas que pues, tenían actividad profesional y realmente la actividad profesional pues, no entraba dentro del RIF, ¿no? Entonces, por eso es importante que hablando de reciclo, pues yo tengo que tener bien en mente cuándo no puedo tributar en este régimen. Entonces, lo primero es que la ley me dice que los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas no pueden tributar en reciclo. Es decir, por ejemplo, resulta que yo, además de tener mis ingresos por asesoría, soy parte de una asociación. Oye, ¿eso me saca o no me saca de reciclo? Bueno, importante tomar en consideración que también la ley nos dice que hay ciertas excepciones para este supuesto. Nos dice, oye, pero si tú eres un socio accionista o integrante de una persona moral que tiene fines no lucrativos y que tributa bajo el título 3 de la ley de renta, ahí sí te dejo que tributas en reciclo, siempre y cuando no recibas remanente distribuible de esta persona moral con fines no lucrativos. Otro supuesto son las instituciones o sociedades civiles constituidas únicamente para administrar fondos o cajas de ahorro o las llamadas SOCAPs, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Si yo soy un socio, accionista o integrante de estas, sí puedo tributar en reciclo. Igualmente, puedo tributar en reciclo aunque sea socio, accionista o integrante de una sociedad cooperativa de producción, pero esta sociedad cooperativa de producción tiene que ser de las que se integran únicamente por personas físicas del sector primario, es decir, personas físicas que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Entonces, pues ya vimos, ¿no? O sea, en términos generales, regla general, socios, accionistas, integrantes de personas morales no pueden estar en reciclo a menos que
sean socios accionistas o integrantes de este tipo de sociedades muy particulares a las que me acabo de referir. Ahora bien, otro de los supuestos que nos dice aquí, la segunda parte dice, o cuando sean partes relacionadas. Cabe decir que ahí, ¿cuándo voy a saber que soy parte relacionada de una persona moral? Si estoy analizando si me aplica reciclo o no. Bueno, la propia ley nos remite a la definición de partes relacionadas que está en el título de personas físicas y nos dice que ciertas personas pueden ser partes relacionadas cuando una participe de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas, o exista vinculación en términos de la ley aduanera. ¿Y a qué se refiere la ley aduanera con vinculación? Bueno, pues se refiere a que haya dos personas que están legalmente reconocidas como asociadas en negocios, a que una de las personas ocupe cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra, cuando haya una relación de patrón-trabajador, si una de las personas tiene directa o indirectamente propiedad, control o posesión del 5% o más de las acciones con derecho a voto de la persona moral, si una de ellas controla directamente o indirectamente a la otra, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por otra persona, y si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera o si son de la misma familia, ¿ok? Entonces, importante saber que esta primera excepción pues es bastante amplia, ¿no? Segundo supuesto, siguiente lámina por favor. Bueno, la siguiente lámina precisamente resume las excepciones de las que ya platicamos. Siguiente por favor. Y bueno, ¿cuál es el siguiente supuesto? Los residentes en el extranjero con uno o varios establecimientos permanentes en México tampoco pueden, estos EPs no podrían entrar dentro de reciclo, aunque sean EPs de una persona física. Otro supuesto es las personas que cuenten con ingresos de refipres. Refipres se refiere a regímenes fiscales preferentes. En términos no muy técnicos, podemos decir como refipre es aquellas paraísos fiscales, ¿no? Entonces, si yo soy una persona física mexicana que tiene inversiones en el extranjero a través de ciertos vehículos que están en países o lugares que tienen un régimen preferente, y entendiendo por esto prácticamente en términos generales cualquier país que grave en menos del 75% de lo que grabaría México, ese ingreso en el extranjero, entonces por tanto yo no tengo derecho a usar reciclo, ¿ok? Entonces si tengo ingresos en el extranjero, tengo que analizar si estoy o no en este supuesto para ver si puedo tributar en reciclo. También otra de las excepciones es si se perciben ingresos asimilados a sueldos y salarios en ciertos casos. Ya decíamos que el hecho de que yo, persona física, tenga ingresos por sueldos y salarios no me saca necesariamente de reciclo, pero nosotros sabemos que también hay un concepto que se llama asimilados a sueldos y salarios, que son una serie de supuestos en los cuales la ley asimila el ingreso a un sueldo y salario y lo somete a tributación con base en el capítulo específico de sueldos y salarios. Entonces, hay ciertos supuestos en donde si yo estoy en ese supuesto de asimilados, no puedo tributar en reciclo. Y esto se refiere a honorarios que reciban por parte de miembros del consejo directivo, vigilancia, consejos consultivos, administrativos, comisarios y gerentes generales. Otro de los supuestos es a los honorarios pagados a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario si el servicio se presta en las instalaciones de ese prestatario. Y preponderantemente se refiere a que prácticamente más del 50% de su ingreso provenga de la misma persona, ¿no? Y el último supuesto se refiere a que sean honorarios que perciban personas físicas de personas morales o de otras personas físicas con actividad empresarial por la prestación de servicios personales independientes o por la prestación de actividades empresariales en los casos en los que se haya optado por tributar en términos del régimen de asimilados a sueldos y salarios, ¿ok? Entonces, todas estas personas que acabamos de decir no pueden estar dentro de reciclo.
Siguiente, por favor. Ahora, si bien es importante que nosotros sepamos discernir si podemos estar o no en reciclo por nuestras características especiales y por el tipo de ingresos que percibimos, hay una disposición interesante que se introdujo en la ley en donde le da una facultad, perdón, no en la ley, se introdujo en la resolución miscelánea fiscal, en donde se establece que la autoridad fiscal va a verificar que los contribuyentes que opten por tributar en el reciclo cumplan con los requisitos para tributar en este régimen. En caso de que la persona física no se ubique en los supuestos para tributar en reciclo, pero sin embargo lo esté haciendo, la autoridad automáticamente podrá reubicarlos basándose en la información que obra en su poder. Entonces, ojo, porque de todas formas, si me equivoco, a lo mejor la autoridad se da cuenta y ella solita automáticamente me puede sacar de reciclo y me puede actualizar en mis actividades, vamos a decir, me puede mandar al régimen general de actividad empresarial o profesional, porque así lo considera ella que procede con base en la información que la autoridad tiene de mí. Entonces, pues es importante que se tome en cuenta que si yo me equivoco del régimen y la autoridad me reclasifica, pues voy a tener que pagar, obviamente, toda la diferencia de impuestos que no pagué, ¿no? Que ahorita vamos a ver precisamente en qué consiste. Siguiente, por favor. Y ahora sí, pues, ¿qué es este famoso régimen simplificado de confianza y en qué consiste? ¿Por qué es tan atractivo? Bueno, pues en términos generales y muy sencillos, tenemos que las personas que califican para este régimen, lo primero que van a hacer es realizar pagos mensuales que se tienen que enterar a más tardar el día 17 del mes siguiente al que correspondan. Y para el cálculo de este pago mensual, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar el total de los ingresos por las actividades que yo realice, ya sea empresarial, profesional o uso y goce, el total de esa actividad, de ese ingreso por esa actividad, lo sumo y este obviamente tiene que estar debidamente facturado y soportado en un comprobante fiscal digital y tiene que estar efectivamente cobrado. Y ese ingreso sin IVA, sin considerar el IVA del servicio y sin considerar deducción alguna, le aplico la tabla que viene en ley para calcular el pago mensual. Y Alex, no sé si puedes ir a la siguiente, por favor. Y como podrán ver, la tabla está muy interesante. ¿Por qué? Porque contiene unos porcentajes, unas tasas bastante bajas para los pagos mensuales, ¿no? Entonces, va del 1% hasta el 2.5%, dependiendo del nivel de ingreso mensual que yo tenga, ¿ok? Entonces, simplemente eso, agarro mi ingreso, lo multiplico por la tasa y ese es mi pago. Entonces, es pago mensual. Mes a mes tengo que hacer esto. Y ahora, al final del año, siguiente por favor, al final del año voy a tener un pago anual. Y este pago anual, pues, ¿en qué consiste? Bueno, en presentar una declaración, se presenta mediante declaración anual en el mismo mes que todas las personas físicas, en el mes de abril del año siguiente al que corresponde la declaración. ¿Y qué voy a hacer en esta declaración anual? Voy a considerar el total de los ingresos que percibo por las actividades empresariales, profesionales o otorgamiento de uso y goce, que estén amparadas en CFDIs, que estén efectivamente cobradas sin incluir IVA y sin aplicar deducciones, y le voy a aplicar al ingreso anual, le voy a aplicar las tasas que vienen en la tabla de impuesto anual, que viene en la siguiente lámina. Entonces, ahí, pues, la única diferencia entre la tabla de pago mensual y la tabla de pago anual, pues es precisamente que tengo anualizado, digamos, el ingreso, ¿no? Entonces, pues ahí igual no voy a tomar en cuenta deducciones, voy simplemente a agarrar todos mis ingresos de los que califican para este reciclo y los voy a multiplicar por una tasa que es honestamente bastante baja, porque más adelante vamos a comparar con la tasa del régimen general de actividades empresariales y profesionales y vamos a ver que pues son tasas que van hasta el 35%, ¿no? Entonces, bueno, pues implica una disminución importante digamos, la tasa efectiva de tributación que la persona física va a tener. Y obviamente
como yo hice pagos mensuales, sí puedo disminuir esos pagos mensuales del monto del impuesto anual. Y nada más voy a pagar si es que hay alguna diferencia. Y bueno, otra cuestión importante de característica de este régimen, creo que esto viene en la siguiente lámina, es que si yo presto servicios por estas actividades que estamos mencionando, empresariales, profesionales o de uso o goce temporal de bienes, se los presto a una persona moral, esta persona moral está obligada a llevar a cabo una retención de impuestos sobre la renta, sobre el pago que me haga. Esta retención es del 1.25%. Perdón, ahí dice 12.5. Perdón, está equivocado, es 1.25%, me equivoqué en el punto, me disculpa enorme. Van a retener 1.25 sobre los pagos que efectúen y bueno, lo van a enterar por su parte, pero yo como persona del reciclo que me retienen este impuesto, sí voy a tomar en cuenta esta retención a nivel del pago mensual, ¿ok? Otras reglas relevantes que tengo en reciclo, es la siguiente lámina, de resaltarse que expresamente las personas físicas del reciclo no están obligadas a enviar su contabilidad electrónica ni a presentar la información de operaciones con terceros, la DIOT, la Declaración de Información de Operaciones con Terceros. No tengo obligación de llevar a cabo nada de eso. Y bueno, sí la ley me establece un límite, ¿no? Me dice, oye, si tú tributas en reciclo, no puedes aplicar ningún estímulo fiscal ni otro tratamiento fiscal que otorgue beneficios, ¿ok? Entonces, como ya tengo mi régimen de beneficio, pues no puedo aplicar otros beneficios que la ley pudiera contener. Siguiente, por favor. Hay una cuestión específica para los contribuyentes del sector primario, que son aquellos que llevan a cabo actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras. Estas personas, se establece que si sus ingresos anuales no exceden de 900,000 pesos, están totalmente exentos. Inclusive se señala que estas personas no están obligadas a presentar su aviso para cambiarse al régimen de reciclo. Y digamos que automáticamente el SAT los movió. Ya la perdimos, maestra, pero ya está de regreso, ¿verdad? Tiene el micrófono apagado. Bueno. Ya, Hola, adelante, ya. por favor. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? De las actividades que ellos no tienen que presentar aviso de reciclo. Exacto, no, automáticamente la autoridad fiscal los reubica, digamos, en el régimen que les corresponde. No sé si se escuchó la parte en la que me refería a que efectivamente, ¿qué pasa cuando exceden este límite de los 900,000? ¿No se ¿Cómo? escuchó? No. Okay. ¿Qué pasa si yo soy una persona del sector agrícola, ganadero, silvícola, pesquero, y excedo este tope de 900,000 pesos? Bueno, lo que va a suceder es que yo tengo que tributar en reciclo, o sea, ahora sí ya voy a pagar el impuesto nada más por el excedente. ¿Cuándo? En el momento o en el mes en el que suceda esta cuestión de que yo exceda el tope de 900,000. Entonces, llego a ese tope y en el momento en el que excedo empiezo a pagar el impuesto conforme a estas reglas. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con ciertas obligaciones particulares de este régimen, no? Bueno, pues que tengo obligaciones generales, como las tendré en cualquier otro régimen, de solicitar mi inscripción en el RFC, si es que aún no estoy inscrito,
contar con mi firma electrónica y mi buzón tributario con datos actualizados, emitir comprobantes fiscales por todos los ingresos cobrados. Cada que cobro, emito mi comprobante. También tengo obligación, aunque no tenga deducciones, de solicitar los comprobantes fiscales que amparen cualquier gasto e inversión que yo realice. Emitir comprobantes globales por operaciones en las que no me requieran CFDIs, porque a veces mi cliente no me va a requerir un CFDI. Eso no quiere decir que yo no deba emitir uno, sí lo debo emitir, solamente que es de aquellos CFDIs que se hacen con público en general y a los cuales se les pone una clave del RFC genérica, sí tengo que emitir. Luego también tengo que cumplir, obviamente, con todas mis obligaciones de retención y entero del ISR de los trabajadores que yo pueda tener. Presentar pagos mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente al que correspondan. Ya la habíamos comentado. Y presentar la declaración anual en abril de cada año, del año siguiente al cual corresponde esa declaración. Esas son, digamos, obligaciones generales. Hay algunas obligaciones, en la siguiente lámina, por favor, hay algunas obligaciones adicionales que me impone este régimen. Y me dice que me debo de encontrar activo en el RFC. También tengo que estar al corriente, perdón, que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos amparados, no, es que, ¿me puedes poner la siguiente, por favor, Alex? Ok, sí. Otra de las cuestiones que me pide este régimen es que yo esté al corriente con mis obligaciones fiscales en los términos en los que marca el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. ¿Y a qué se refiere cuando la ley me pide que esté al corriente en términos de este artículo? Pues que yo no tenga créditos fiscales firmes, es decir, créditos fiscales que la autoridad ya me auditó, ya me determinó una cantidad que le debo, ya me fui a pelear en tribunales, etcétera, y ya se decidió que sí tengo que pagarlo. Eso es un crédito fiscal firme, que ya no procede ningún medio de impugnación. Si tengo de estos créditos, no estoy cumpliendo con las obligaciones que me pide el reciclo. Igualmente, cuando no estoy cumpliendo, cuando tengo créditos fiscales determinados, y ahí sí estén firmes o no, que no estén pagados o no estén garantizados. Si yo no estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, obviamente ni siquiera puedo tributar. Si no presento mis declaraciones en tiempo, si no estoy localizable, si tengo sentencia condenatoria firme por un delito fiscal, si estoy en el listado de los listados, las listas negras del SAT de factureros, que es la del 69 del Código Fiscal, o de transmisión indebida de pérdidas, que es la del 69 bis del Código Fiscal, o que yo manifieste ingresos y retenciones que no concuerden con la información de los CFDIs que emití o con la información que el SAT tenga o que obre en el poder del SAT. Y también el último supuesto es que yo incumpla con mis obligaciones en materia de beneficiario controlador, que son unas obligaciones que se dieron a partir de la reforma de este año, y es un tema muy interesante este beneficiario controlador, porque en algunos casos la ley nos va a pedir que identifiquemos precisamente a la persona que se considera este beneficiario controlador de alguna estructura o vehículo o fideicomiso. Entonces, si yo tengo esas obligaciones, si me son aplicables y no las cumplo, bueno, pues tampoco puedo estar en reciclo, ¿no? Entonces, muy importante, y ahora sí, Alex, te puedes regresar, perdóname, a la otra lámina, por favor. Ya habíamos dicho que uno de los requisitos es precisamente que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos no excedan de 3.5 millones. Bueno, esta es una de las obligaciones que yo tengo bajo reciclo, que efectivamente yo no exceda esta cantidad. Y como lo habíamos mencionado, pues no encontrarse en el listado del 69B de factureros y 69 bis de transmisión indebida de pérdidas, no debo de colocarme en ellos, porque estoy incumpliendo con obligaciones bajo reciclo. Ahora bien, ¿podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Sí, exacto. Ahora, ¿cuáles son las causales que me pueden sacar a mí de reciclo? Bueno, la primera de las causales es
que yo incumpla cualquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo 113G del Código Fiscal, que respecto de las que dije, las obligaciones que acabamos de repasar son los que aparecen en la primera lámina, las obligaciones generales, no las adicionales. Si yo me coloco en en incumplimiento de ellas, me saca de reciclo automáticamente y no puedo volver a tributar en el régimen. ¿Qué otra cuestión puede sacarme del reciclo y que ya no pueda volver a tributar en el régimen? Si omito pagos mensuales por 3 o más, o sea, si omito 3 o más pagos mensuales, consecutivos o no en un año de calendario, o si no presento la declaración anual, en esos supuestos igualmente automáticamente estoy fuera de reciclo y no puedo regresar a este régimen. Inclusive hay una regla miscelánea que dice que cuando el contribuyente se coloque en este supuesto, va a llegarle una notificación por parte del SAT de que está fuera del reciclo, y esta notificación inclusive se puede hacer mediante estrados, o sea, si no se puede localizar el contribuyente, se va a hacer mediante estrados. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que esas situaciones me saquen de reciclo y ya no puedo volver. ¿Qué situación me saca de reciclo, pero que sí puedo volver si vuelvo a actualizar el supuesto? Si me salgo del límite de 3.5 millones, vamos a suponer que un determinado ejercicio estuve más alto que eso, pero luego en el siguiente periodo volví a estar en el límite o abajo del límite de los 3.5 millones, al siguiente ejercicio entonces ya puedo volver a tributar en reciclo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa efectivamente si ya cumplí alguno de estos, actualicé alguno de estos supuestos y pues ya me tengo que salir de reciclo? En el mes en el que suceda cualquiera de estos supuestos, en ese mes yo recalculo el impuesto, me voy al régimen general que me corresponda, recalculo el impuesto y tengo que presentar declaraciones complementarias precisamente haciendo el pago que me corresponda, y obviamente puedo restar lo que ya había pagado bajo reciclo. Y en este supuesto pues sí estamos asumiendo que lo que yo recalcule y presente en mis pagos complementarios sí va a ser mayor a lo que había calculado en reciclo normalmente. Entonces, pues importante tener eso en consideración. En la siguiente, por favor. Ahora, bueno, pues una consideración general en relación con el tema de las personas que tributaban antes de esta reforma de 2022, pues ya sabemos que el régimen fiscal benéfico que estaba en la ley era el régimen de incorporación fiscal. ¿Y qué pasa si yo venía tributando en ese régimen de incorporación fiscal y me quiero cambiar a reciclo? Bueno, sí me puedo cambiar, pero luego ya no puedo regresar al RIF. Y esto, la ley específicamente establece que hacer la aclaración, porque el régimen de incorporación fiscal es un régimen en el que año con año yo voy tributando el mayor 10% adicional hasta llegar al impuesto anual, ¿no? O sea, al impuesto total que me toque, a la tasa total. Entonces, precisamente me dice, oye, aún y cuando no hubieran transcurrido los 10 años del RIF, tú ya no puedes regresar al RIF, nunca. Además, ya es un régimen que ya quedó derogado a raíz de la entrada del reciclo, pero la gente que efectivamente pues ya tenía el derecho de tributar bajo RIF conforme a la ley anterior, se puede quedar ahí si no quiere cambiarse a reciclo. Siguiente, por favor. Y bueno, en general, obviamente estamos hablando de impuestos sobre la renta, pero alguien podría preguntar, oye, ¿pero qué pasa con las obligaciones en materia de impuesto al valor agregado? Porque normalmente una persona física, por ejemplo, que tenga actividad empresarial o profesional, pues ¿qué pasa con el IVA de los proveedores que esta persona física pueda tener en contra del IVA que ella misma tuviera que trasladar en la prestación de sus servicios? La duda sería, oye, ¿puedo llevar a cabo el acreditamiento de ese IVA? Porque, como ustedes saben, para llevar a cabo el acreditamiento del IVA, uno de los requisitos es precisamente que ese IVA esté relacionado a actividades, obviamente grabadas en materia de IVA, pero que además correspondan a deducciones que serían estrictamente indispensables bajo ley de impuestos sobre la renta. Y como ya dijimos en reciclo, yo no tengo deducciones.
Entonces alguien podría decirme, oye, entonces ya no puedo acreditar el IVA porque ya no voy a tener deducciones en materia de impuestos sobre la renta. Y bueno, a este respecto, pues sí, el SAT sí sacó una regla miscelánea que aclara que efectivamente, hablando de contribuyentes normales, que son todos aquellos que no son sector primario, sí pueden acreditar el IVA que corresponda derivado de la realización de actividades empresariales, profesionales, uso o goce temporal de bienes, siempre y cuando ese gasto, o sea, el gasto que estoy realizando del cual me trasladaron IVA, sí califique bajo ley de impuestos sobre la renta como un deducible, hipotéticamente, aunque no tengo deducciones para reciclo. Si hipotéticamente ese gasto sí califica como deducible, entonces yo puedo seguir acreditando el IVA. Por eso es importante esta obligación que comentábamos en relación a que los comprobantes, a que yo tengo que seguir pidiendo comprobantes de mis gastos y de mis inversiones, porque precisamente ahí es donde me van a trasladar el IVA, que es la base del acreditamiento, ¿no? Entonces, muy importante tomar en consideración que sí es acreditable el IVA y hay una regla especial para sector primario, es decir, ya recuerden que decíamos que el sector primario está exento por los primeros 900,000 pesos y ya posteriormente tributa. Aquí, en la regla miscelánea, lo que dice es que sí puede proceder el acreditamiento de IVA, pero siempre que se pague el impuesto por los ingresos que se consideran exentos. Entonces, prácticamente lo que tendría que suceder es que la persona del sector primario sí pague impuestos bajo reciclo, bajo el total de los 900,000 exentos para poder acreditar el IVA, lo cual pues realmente no parece algo conveniente. Siguiente, por favor. Y bueno, como hemos dicho, un poco la idea general para entender reciclo es hacer un poco de comparación con cuál sería el régimen general si yo no tributara en reciclo, ¿no? Y realmente me voy a referir a elementos muy específicos del régimen por actividades empresariales o servicios profesionales, porque ahí es donde nos podemos ver lo simplificado que efectivamente es reciclo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Es el mismo capítulo, es el capítulo 2 del título cuarto Ley de Renta, se refiere a las actividades empresariales y profesionales, pero es otra sección, es el régimen general, es la sección primera y el régimen de reciclo es la sección cuarta. Entonces, ¿qué me dice el régimen general? Me dice, oye, van a tributar en el capítulo de ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales todas las personas físicas con ingresos de actividades empresariales o prestación de servicios profesionales. Y lo define, ahorita lo vemos en la siguiente lámina, pero lo define en los mismos términos en los que hablamos de qué significa una actividad empresarial o prestación de servicios profesionales para reciclo, es la misma definición. Ahora, ¿quiénes más tributan en este régimen general? Las personas físicas residentes en el extranjero con uno o varios establecimientos permanentes en México. Ya decíamos que estas personas físicas residentes en el extranjero con EP en México no pueden tributar en reciclo, ellas entran en régimen general. Es en la primera parte de la definición donde efectivamente está, digamos, el sector de contribuyentes que sí se puede salir de régimen general. Entonces, el régimen general cacha todo lo que no cacha el reciclo. Siguiente, por favor. Como ya les comentaba, que se entiende por ingresos por actividades empresariales, las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, eso es la misma definición. Igualmente, prestación de un servicio profesional es las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente. Y bueno, este régimen sí nos establece que se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realicen esta actividad empresarial o presten este servicio profesional. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué ingresos se consideran acumulables para efectos de este régimen? Igualmente son los ingresos efectivamente percibidos en efectivo, en bienes, en servicio, en títulos de crédito, los que se perciben a través de un cheque también, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho a través de cualquier forma de extinción de las obligaciones. Entonces, si yo tengo un ingreso efectivamente percibido, o sea, digamos, esto es igual que en el reciclo en cuanto a que es conforme a flujo, ¿no? Y en ese sentido sigue siendo similar. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí empezamos con la diferencia, porque para efectos del régimen general, la ley sí me dice que yo puedo llevar a cabo ciertas deducciones.
y tengo que cumplir con todos los requisitos que me marca la ley para estas deducciones. Entonces, la ley me dice, oye, a tus ingresos sí les puedes restar devoluciones, descuentos o bonificaciones, adquisiciones de mercancías o de materias primas, o sea, es decir, costo de lo vendido, gastos, inversiones, intereses pagados derivados de la actividad empresarial, cuotas pagadas al IMSS, si es que tengo trabajadores, pago por impuesto local de ingresos por actividades empresariales y profesionales. Es decir, aquí en este régimen general sí voy a hacer una distinción entre, o sea, sí voy a poder reducir de mi base, digamos, de ingresos, mis deducciones. Entonces sí tengo que ver qué conceptos son deducciones autorizadas y qué requisitos tengo que cumplir para poder llevarlas a cabo. Pues bueno, ahí pues hay una serie de cuestiones que se tienen que tomar en consideración porque, por ejemplo, si no emití correctamente un CFDI, quizá estoy haciendo no deducible algún concepto, ¿no? Entonces, bueno, siguiente, por favor. El tema es, otra de las cuestiones es, ya decíamos que en el reciclo, si yo le presto servicios a una persona moral, esta me tiene que retener 1.25% del precio. En el régimen general, ¿qué pasa? Que si yo le presto el servicio, la actividad empresarial o profesional a una persona moral, ellos me tienen que retener el 10%, entonces la retención es mayor. Y cuando es una actividad esporádica, es 20%. No viene eso en estas láminas, pero bueno, para que tengan en consideración, aquí normalmente estaríamos hablando de una actividad habitual, y entonces me retienen 10%, pero en una actividad esporádica, 20%. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí, pues efectivamente, ¿qué va a suceder? Que yo tengo igualmente que aquí sí enterar ciertos pagos provisionales y después presentar mi declaración anual y calcular mi impuesto anual. Y la manera en la que yo calculo este pago provisional pues sí es mucho más compleja de lo que vimos en Reciclo, ¿no? Por ponerles un ejemplo muy sencillo, y Alex, perdón, ahí te voy a hacer saltar un poco entre láminas. Hay una, te puedes ir a la siguiente. Siguiente, por favor. Aquí, si ustedes ven en la parte de pagos provisionales, ¿qué me permite la ley? Me dice, oye, ¿qué me establece la ley? Me dice, oye, tú vas a agarrar tu ingreso del periodo y el periodo va a ser desde el primer mes del ejercicio hasta el mes en el que yo vaya, le vas a restar tus deducciones autorizadas por el mismo periodo, desde el principio del año hasta el mes en el que vaya el año de calendario, le vas a restar PTU, en caso que tengas trabajadores y hayas pagado PTU, le vas a restar pérdidas fiscales de ejercicios anterior, y al resultado le vas a aplicar la tabla de pagos mensuales, que es la del artículo 96 de renta. Ahora sí, Alex, perdón, te voy a hacer regresar a la lámina en donde está un ejemplo numérico. Y entonces vamos a suponer que bajo ese cálculo de pagos mensuales, estoy calculando el mes de enero de 2022, bajo el régimen general, y el resultado de estos ingresos menos deducciones, menos PTU, menos pérdidas, es estos 15,000 pesos. Y a esos 15,000 pesos yo les voy a aplicar esta tabla. Me tengo que colocar, tengo que ver en la tabla dónde está mi ingreso. Es un ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo numérico porque creo que es muy visual y es muy evidente la simplicidad que implica Reciclo contra un régimen normal. Y aquí estamos hablando de un monto sencillo, ¿no? 15,000 pesos, pero bueno, me dice, oye, vete al límite, a la tabla, ubícate dónde está, ahí lo vemos en rojo. Al límite superior le vas a restar ese ingreso mensual, límite superior son 20,770.29, le resto los 15,000 y ahí vas a calcular un excedente que son 5,770, al cual le vas a aplicar la tasa que te marca ahí, que es de 21.36, vas a obtener un resultado, que en este caso es 1,272.53. A eso le vas a sumar la cuota fija y ese es el resultado de tu pago provisional. Entonces, obviamente aquí son números sencillos, pero si yo tengo ya una complejidad en mis operaciones, en mis actividades, pues puede ser que ya no voy a poder hacer yo esto, no voy a contratar a un contador para que me lleve a cabo mis pagos provisionales y eventualmente mis anuales. Entonces, una de las cuestiones que precisamente el SAT buscaba introduciendo este régimen de reciclo, pues era simplificar y que efectivamente las personas físicas
cumplan con sus obligaciones directamente, sin necesidad de un contador o algún intermediario que les haga el cálculo. Inclusive en el reciclo vienen prellenadas las declaraciones, ya nada más para que uno revise, y si está bien, pues ya se manda y es más fácil, ¿no? Igualmente, perdóname Alex, te voy a hacer regresar a la lámina de la última, la del impuesto, pagos provisionales contra el impuesto anual. Efectivamente, ahí, bueno, pues yo voy entrando, haciendo el entero de mis pagos provisionales, pero eventualmente pues voy a llegar al fin del ejercicio y en abril del año siguiente pues voy a tener que hacer mi declaración y mi pago anual. Y ahí que me marca la ley, bueno, me marca que voy a sumar todos mis ingresos acumulables, a los cuales voy a restar las deducciones autorizadas, PTU, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y a ese resultado le voy a aplicar la tabla del 152, que es la tabla general para presentar la declaración anual en personas físicas. Entonces, ahí Alex, creo que es la siguiente lámina. Me voy a la tabla anual y ahí igual voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a ver en qué, ya con mi ingreso anual, en qué tranche de la tabla me coloco y qué tasa me aplica. Y estas son verdaderamente las tasas anuales que yo voy a tener para efectos de pago de impuesto. Y si ustedes ven la columna de la extrema derecha, en donde dice por ciento para aplicarse sobre excedente del límite inferior, va desde el 1.92 hasta el 35%. Mientras que si regresamos a la tabla de la declaración anual en Recico, veíamos que la máxima era la del 2.5. Un poquito más, Alex, más atrás, más atrás. Ahí. Vean la diferencia de tasa. 1 a 2.5, ¿ok? Entonces, a lo mejor, si yo soy una persona física que tributaba en régimen general de actividad empresarial y profesional, por mucho que yo tuviera deducciones, porque además esas deducciones están topadas en ciertas, o sea, por ley están topadas en algunos casos, mi tributación efectiva, de todas formas, posiblemente no llegaba así a una tasa tan baja, ¿no? Entonces, pues sí, importante evaluar que bajo este nuevo reciclo, pues sí se tiene una diferencia en la tributación y sí pudiera ser importante analizar, pues efectivamente nos aplica o no. Hay muchos casos que están fuera, pero a los casos que sí les aplica, no sé si tienen algún comentario, duda. Claro que sí, Alex. Gracias, maestra. A mí no me gusta interrumpir, pero estando aquí la tabla, sí me gustaría preguntarle algo. Justo acabamos de ver la tabla de cómo se calcula el ISR. Está bien diseñada, tiene diferentes rangos, y para que un salto de un peso no haga desproporcional el cálculo del impuesto, al límite inferior se le pone una cuota fija que equivale al máximo del rango anterior, y Exacto. solo al excedente se le aplica el porcentaje, el nuevo porcentaje que corresponde al siguiente salto en la tabla. Exacto. Pero aquí veo que no existe esa forma de cálculo. Entonces aquí una persona que gana 300,000 pesos va a pagar 3 pesos de impuesto, mientras que una persona que gana 301,000 pesos, lo va a calcular sobre 1.10 sobre el total de ese ingreso, ¿es correcto? Bueno, 300,000 al 1%, o sea, estarías multiplicando por 0.01, serían 3,000 pesos. Entonces, Ajá. sí, efectivamente, o sea, así tal cual. O sea, así de sencillo. Así es, pero eso no hace entonces que ese peso extra haga desproporcional el pago del impuesto, porque manda todo su ingreso a la siguiente tasa, cuando lo correcto no sería que solo el excedente del límite superior del rango anterior fuera el que tributara conforme a la nueva tasa. Digo, estamos hablando de 0.1%, lo entiendo, pues, pero solo me pregunto por qué el legislador optó por no copiar la forma de cálculo del impuesto sobre la renta tradicional. Pues fíjate que es interesante lo que preguntas, porque, por ejemplo, o sea, tú estás diciendo a la luz del principio de proporcionalidad, ¿no? Que es el que me dice que tengo que pagar impuestos
en la medida de mis posibilidades, conforme a mi verdadera capacidad contributiva. Y tú lo que nos dices es, oye, ese principio de proporcionalidad está respetado en la otra tabla, la del 152, porque precisamente cuando voy, déjame decir, cambiando de tranche, me va permitiendo reconocer, o sea, nada más pago por el excedente respecto a los tranches anteriores y en este no. Pero, no sé, yo si fuera el SAT en general, quizá a la luz de analizar la proporcionalidad en esta forma de cálculo, realmente es un régimen de beneficio. Entonces, si yo comparo, o sea, si no estuvieras tributando aquí, ¿qué tendrías? Régimen general, que sería mucho más, déjame decir, gravoso, ¿no? Entonces, supongo que la autoridad está diciendo, oye, en tanto que estoy disminuyendo así las tasas efectivas, para que pagues efectivamente nada más en estos porcentajes, pues, o sea, todo lo contrario, estoy respetando el derecho de proporcionalidad y estoy respetando mucho más la forma en la que tú estás contribuyendo al gasto público conforme a tu verdadera capacidad contributiva, porque a pesar de que no tienes deducciones y que tienes una base muy amplia porque son puros ingresos, es muy baja la tasa. Y supongo que si alguien hiciera un argumento como el tuyo para ampararse contra reciclo, no estoy muy segura que el análisis de proporcionalidad sería efectivamente procedente. Por eso que comento, no sé si coincidas, pero creo que sí. Sí, bueno, coincido en que hoy en día la Suprema Corte no ampara contra nada, ¿no? Entonces, Bueno, también. simplemente mi argumento pasaría. Sin embargo, sí me sigue llamando la atención que no se cuidó, me parece más bien que aquí es un problema de que no se cuidó el mecanismo para el cálculo del impuesto, para que todos los ingresos que están dentro de un rango, cumplan con ese principio, ¿no? A lo mejor incluso sería más bien un tema de equidad, pero bueno, me llama la atención eso. Y ahorita con lo que me está respondiendo me surge otra duda. ¿Por qué el parámetro para decidir si califico o no a este régimen es el ingreso y no la utilidad? Porque, Efectivamente, porque o sea, lo que el régimen busca es puro ingreso, es tomar en cuenta totalmente tus ingresos. Nada, o sea, es importante para la audiencia que cuando Alex se refiere a una utilidad es precisamente porque estoy haciendo el ejercicio de tomar mis ingresos menos mis deducciones. Y eso tiene una razón de ser en materia fiscal, porque precisamente el legislador presupone que para poder generar mi ingreso yo tuve ciertos gastos de diferentes tipos, ¿no? Entonces me está permitiendo que yo los reste para efectivamente nada más tener una utilidad y tributar sobre ella. Y la pregunta de Alex es, oye, ¿y en este régimen por qué no? ¿Por qué no estoy tomando en cuenta una utilidad? Supongo que la autoridad, el legislador, al considerar que es un régimen tan benéfico, dijo, vámonos, y tan simplificado, dijo, vámonos sobre el ingreso, sin deducción alguna, y no hay forma, o sea, yo creo que, honestamente, porque si te digo, no tributas en este régimen, tributas en régimen general. Se me hace difícil pensar en algún supuesto en el que, aún con deducciones y todo, llegue a una tasa efectiva así de baja. O sea, normalmente una persona física que tributa el 30% ya teniendo ingreso menos deducciones, si yo saco una tasa efectiva, posiblemente su tasa efectiva iba por ahí del 17%, ¿no? Sobre ingresos. sí, Realmente, mi pregunta va un poco más, por ejemplo, hay una persona que gana 3 millones de pesos en el año anterior, pero que su utilidad es del 80%, pues estamos hablando que se lleva 2.400.000, ¿no? O sea, es un contribuyente que le va bien. Pero a lo mejor hay una persona que en el mismo ejercicio fiscal, su ingreso es de 3.600.000, o sea, ya rebasa el límite, pero realmente su utilidad es del 20%. Entonces, es una persona que en términos reales tiene un patrimonio menor y sin embargo no puede acceder a este beneficio del reciclo. ¿Me expliqué o sí, no? no, de acuerdo, de acuerdo. O sea, tú Mi dirías, pregunta, por ejemplo, un socio de un despacho de abogados o un socio de un despacho de contadores que se coloque en ese supuesto, pero uh -huh, simplemente por ser socio de una persona moral ya no puede acceder a este beneficio, un poco así. uh -huh, Exacto, o sea, sí sería muy distinto
o sea, lo que tú nos dices es, oye, de mis 3 millones en el primero de tus supuestos, de los 3 millones, el 80% es realmente, o sea, es utilidad, ¿no? Lo estás viendo como que realmente esos 3 millones, 2 millones 400 tengo en deducciones. Y realmente solo 600,000 pesos es sobre lo que voy a pagar impuestos. No, lo que yo quería, no me expliqué bien, creo. Lo que yo quería decir, estábamos hablando de dos contribuyentes. Uno, que en mi ejemplo, para resumirlo, es uno al final del ejercicio tiene una utilidad de 2,400,000, aun cuando ganó menos de 3.5 millones, o sea que tuvo ingresos de menos de 3.5 millones. Y otro que sí tuvo ingresos de más de 3.5 millones, pero por sus gastos de operación, su utilidad neta es de 800,000 pesos, para ponerlo más dramático. Entonces, lo que estoy diciendo es, una persona que en términos reales tiene más ingresos que otra, o que tiene un incremento de su patrimonio real más que otra, no accede a este beneficio, y el otro que en términos reales su patrimonio creció menos, no tiene acceso a este beneficio porque no se está tomando en consideración que le cuesta más generar su ingreso. A eso es a lo que me refiero, que este régimen, al hablar solo de ingresos, a lo mejor deja fuera a contribuyentes que no tienen una capacidad económica tan grande, pues, que el ingreso por sí solo no es un indicativo de que el contribuyente a lo mejor no necesita de este régimen, que por cierto es muy ventajoso. Ahora sí, Fíjate no que, sé si me expliqué. sí, fíjate que ese es un punto muy interesante, yo creo, de política tributaria. Y si te soy completamente honesta, o sea, no sé en qué se basó el legislador para, no sé si por digamos, el nivel de sofisticación del contribuyente, asume que si estás fuera del reciclo porque no te colocas en los supuestos y eres un contribuyente precisamente, pues que tiene este nivel de ingreso, 3 millones, 3 millones 600, que de hecho en la tabla del 152 ya entra en la tasa más alta, que es el 35%. Eh, perdón, la del 34%, no es la tasa más alta. El supuesto que tú estás diciendo entra dentro de, sí, dentro del 34%. Eh, solo se me ocurre pensar en tal cual el nivel de sofisticación del contribuyente. O sea, Ok. sí. Y tenemos, creo, dos preguntas por aquí. Dice, soy una persona física con actividad profesional y soy accionista de una SA, pero esta última no tiene operaciones y presenta declaraciones en cero. ¿Puedo tributar en el reciclo o pudiera enajenar mi participación en dicha sociedad y solicitar entrar al reciclo? Daniel, yo considero que si eres accionista de una SA, estás fuera de reciclo, aunque la SA no tenga operación, por el simple hecho de que esa SA seguramente la tienes dada de alta en el SAT y estás presentando, pues, como nos dice aquí, declaraciones en cero. Entonces no está, o sea, digamos, está activa, aunque no está obteniendo ingresos. Entonces sí, yo creo que sí te saca del reciclo. Si vendieras tu participación en esa sociedad, y ya no eres socio de ninguna otra, yo considero que sí podrías entrar al reciclo, pero yo creo que hasta el año que entra, por el aviso que tienes que dar, se tiene que dar en enero de cada año, si vas a tributar. Pero yo creo que si vendes la participación, sí, ojo, eh, sabemos que el SAT no le gustan, por un lado, las sociedades están obligadas a enviar un reporte al SAT sobre quiénes son sus socios, año con año. Entonces, el SAT tiene información sobre qué personas físicas son accionistas de personas morales. Pero por otro lado, además, si tú enajenas esa participación y el SAT, o sea, pudiera ser que te revise, en algún punto pudiera ser que te cuestione si la única razón para la que vendiste esa participación fue precisamente pues el régimen fiscal, ¿no? Hacerte acreedora a tributar en el reciclo. Yo creo que en principio no debería de haber problema, pero bueno, está ese tema, ¿no? Y el segundo caso que nos preguntan aquí es Armando Flores. Mi caso es similar al del señor Durán, salvo que mi empresa esté en suspensión. ¿Puedo tributar en reciclo?
Yo considero que no, en ninguno de los dos casos. O sea, lamentablemente el tema de reciclo, al ser un régimen de beneficio, y si tomamos en cuenta la manera en la que deben interpretarse las disposiciones fiscales, porque en derecho fiscal tenemos una forma de interpretación muy específica, y es una interpretación estricta de la norma. Es decir, solo le puedo aplicar la norma a quien está en el supuesto particular que la norma regula. Y la regla general es socios, accionistas o integrantes de personas morales están fuera, perdón. Y las excepciones que me regula, ninguna de estas se refiere a que no esté, pero esa persona moral no esté en actividad o tenga suspendida su actividad. Si yo soy accionista de la persona moral, ya no estoy. O sea, sí me coloco en el supuesto de excepción al reciclo y ya no puedo tributar en él. Este sería un poco mi comentario. Alex, creo que estás en mute. O no sé por qué. ¿Qué puedo hacer? Pues contratar a una abogada. Aquí está la maestra Gabriela Valencia, que con todo gusto le resuelve sus dudas. Claro que sí. Eh, Dice, el reciclo es más conveniente comparado con la deducción ciega. Aquí hay un tema importante. Esta pregunta que nos hacen en relación a la deducción ciega es un tema que se encuentra regulado en el régimen general de otorgamiento de sin comprobar el por ciento de tus gastos, ¿no? Y yo considero que, sin duda, o sea, dependiendo del nivel de ingreso que tengas en otorgamiento de uso goce temporal, la verdad, viendo las tasas tan bajas del reciclo, en mi opinión, prácticamente siempre tendrías más beneficio de aplicar reciclo que de aplicar una deducción ciega, pero obviamente vale la pena hacer el ejercicio numérico para confirmar que efectivamente es así, ¿no? Es decir, yo compararía para tu caso particular, de la deducción ciega, yo compararía mi ingreso por otorgamiento de uso goce menos deducción ciega, las reglas del título para otorgamiento de arrendamiento o otorgamiento de uso goce temporal de bienes, y lo compararía con cómo estaría tributando con el puro ingreso, con la tasa del reciclo, y vería que me conviene más. Luego, aquí tenemos otra pregunta. Dice, una persona no pudo entrar al reciclo por no estar al corriente en sus obligaciones fiscales. Si logra ponerse al corriente, podrá entrar al reciclo en este año. Número uno, yo diría, hay que ver qué obligaciones fiscales, de qué estamos hablando. Sí, o sea, qué incumplió. Porque dependiendo de la gravedad, déjeme decir así, ya repasamos todas las obligaciones que el reciclo me pide. Y dependiendo de qué tipo de obligación se refiere a la que esa persona física incumplió bajo el régimen general, tendríamos que ver si es subsanable o no para efectos de que entre al reciclo. Y como yo decía, en mi opinión, ya este año ya no se podría tributar en reciclo, tendría que ser el siguiente. ¿Qué significa contribuyente sensible? Perdóname, Octavio Flores, la verdad es que contribuyente sensible, no sé si nos puedas explicar un poquito más en dónde escuchaste esta expresión, porque digo, a lo mejor puede ser, tal vez estoy equivocada, corrígeme por favor. Un contribuyente sensible, me suena a algún término que alguna empresa establecido para efectos de contribuyentes que estén, por ejemplo, en listas negras del SAT, o cuestiones de ese tipo. No, realmente no, contribuyente sensible no es un término que venga en el Código Fiscal, en la ley de renta o en la legislación fiscal. Entonces, si nos puedas aclarar. Puedo dar un poco más de contexto, ¿no? Exacto, dar un poco más de contexto, pero no, honestamente, contribuyente sensible, solo se me ocurre esto. Un contribuyente que, por ejemplo, lo que decíamos, lo del 32D, que tenga créditos fiscales determinados, firmes, que tenga una sentencia condenatoria por delito fiscal, etcétera, ¿no?
Ahora, en lo que nos dice, aprovecho para hacerle otra pregunta. Eh, ¿qué es, cuál es el incentivo del gobierno de darnos un régimen tan benévolo? Porque realmente está renunciando a millones y millones en recaudación, ¿no? Claro, pues fíjate, Alex, que qué buena pregunta. A mí me encantaría preguntársela a los legisladores, ¿no? Que pasaron la reforma. Sí es interesante porque la verdad es que sí fue un esfuerzo importante pues, de los legisladores de llegar a estas cuestiones, ¿no? O sea, un régimen tan benéfico. Realmente, si tú ves la exposición de motivos de por qué se introdujo, las razones que da el legislador, bueno, y el ejecutivo, obviamente, de introducir algo así, pues número uno sí se basa en la simplicidad del régimen, quitarse un poco todo el tema administrativo para el contribuyente y un poco también para el SAT, porque yo no sé cuántos recursos, hablando económicamente, le implicaba al SAT revisar a personas físicas en cuanto a procedencia de deducciones, por ejemplo. Y aquí el SAT se quita ese problema también, ¿no? ¿Y qué buscaba? Bueno, pues yo creo que simplemente simplificación y quitarse un poco de interpretaciones de normas, te digo, toda la parte administrativa de estar revisando si el contribuyente pues tenía deducciones autorizadas o no, si cumplía con requisitos. Y obviamente también creo que quizá lo que busca indirectamente con un régimen tan sencillo, sí sería ampliar la base de contribuyentes eh, y obviamente ampliar la base y pues obviamente la informalidad, ¿no? Quizá tratar de que con algún régimen así tan sencillo, pues efectivamente todas aquellas personas que están en informalidad, pues tal vez se animen a darse de alta en el IRPF para empezar a pagar impuestos, aunque, bueno. Y en ese aspecto, a mí, mi siguiente pregunta entonces sería, ¿qué incentivo tiene una persona que no paga impuestos si está en la informalidad y sus operaciones son en efectivo para empezar a pagar impuestos? Qué buena pregunta, pero Alex, esta es una pregunta filosófica más que técnica. ¿Qué te diría yo? O sea, Realmente fiscalmente no tiene ningún... dormir tranquilo, es decir, tú puedes estar en la informalidad y si un día te cae el SAT, pues se va a ir Ujú, con todo. Y delito, ¿eh? Son delitos, o sea, es delito no pagar impuestos, ujú. ¿no? Entonces, cuál sería el incentivo? Oye, pues te están dando un régimen así de sencillo, con tasas así de bajas, pues te invitan a que ahora sí cumplas con tus obligaciones de una manera sencilla y pues te quitas el problema de que si el SAT te cacha, pues estás en un problema, ¿no? Ok. Y ya nos contestó Octavio, nos dice, quise asegurar mi automóvil, no pude hacerlo porque según la aseguradora estoy en la categoría de contribuyente sensible. Sí, yo creo, Octavio, que efectivamente es un criterio que tiene la aseguradora. Las aseguradoras, obviamente, para poder asegurar un automóvil, quizá toman ciertos criterios en consideración y puede ser que uno de ellos sea precisamente, pues, si tienes alguna cuestión en relación al SAT, alguna cuestión, te decía yo, de estar en algún listado, incluido en algún listado del SAT. Importante recordar que los listados del SAT no son únicamente los de factureros o los de transmisión de indebida de pérdidas. Hay toda otra serie de listados que el SAT publica que tienen que ver también, bueno, con delitos fiscales, pero con otras cuestiones más generales como temas de créditos fiscales no garantizados, etcétera. Entonces, no sé, habría que ver, habría que entender un poco a la aseguradora a qué se refiere con eso. ¿No? Pues le agradecemos muchísimo, maestra, por esta interesante charla. Evidentemente a nuestro público le atrajo el tema. Sin duda es un gran beneficio poder tributar estas tasas que todavía estamos pudiendo ver aquí. Y pues bueno, si tienen más dudas o quisieran preguntar algo más puntual, pues usted con todo gusto nos puede compartir sus datos, ¿verdad? Para que la puedan consultar directamente.
Claro que sí. En mi correo electrónico es gvalencia@valpro.com.mx, Valpro es con V. Y les pongo aquí el correo en general. Cualquier duda me pueden, se los pongo en el chat. Cualquier duda me pueden contactar por ese medio y yo con gusto se las contesto. Y Muchísimas bueno, gracias. al contrario, gracias a ti, Alex. Muchas gracias por las preguntas de la audiencia, tus preguntas, Alex. Obviamente, siempre es muy importante pues poder discutir sobre dudas y sobre todo que en la materia fiscal a veces no es fácil y efectivamente hay mucho lugar a duda y es importante poderlas platicar. Y bueno, pues le agradezco a todo su tiempo y obviamente a ti, Alex, por la invitación y estamos a sus órdenes. Sí, no, y es importante asesorarse adecuadamente, porque imagínense que alguien dice que es reciclo y llega el próximo año y resulta que no era y a pagar todos los impuestos que no pagó. Entonces es importante que asesoren muy bien antes de saber si pueden tributar o no bajo este régimen. Maestra, pues muchísimas gracias de nuevo. Ya sabe que esta es su casa, de hecho es parte ya de nosotros, desde que es recurrente. Entonces ustedes no se pierdan nuestras redes, están aquí en Revista Tiempo de Derechos, Derechos Tiempo, Tiempo de Derechos en Twitter, Instagram, Facebook. También pueden ver nuestra página de internet www.proderechoshumanos.org, donde podrán ver todos los eventos que vamos a hacer y estar pendientes del taller fiscal del próximo mes, que obviamente, como les repetimos la invitación que la maestra ya les hizo, si tienen ustedes algún tema de interés, con todo gusto háganoslo saber en cualquiera de nuestras redes y vemos si lo tratamos el próximo mes. Y estén pendientes de cualquier otro evento. Justo en 10 minutos empezamos otro evento, un programa semanal al que también los invitamos. Y pues nos vemos dentro de un mes, maestra. Perfecto, que les vaya muy bien a todos. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.